Carlos Ramos. Muchas gracias por estar con nosotros. Qué bueno que nos acompaña en este programa a fondo. Será un tema por demás interesante. Los abogados al banquillo. De impartidores de justicia, de defensores de leyes, son trasladados al terreno de la traición y del menosprecio. Los únicos garantes de la aplicación de la justicia, los abogados, han sido mediáticamente llevados al banquillo de las sanciones, y este es un tema para tratar a fondo. Y como usted lo sabe y nos conoce bien, vamos a dividir nuestro programa en 4 bloques importantes. El primero de ellos, vamos a hablar de México, país de 3 poderes. Por lo menos es lo que dictan las leyes, lo que marca la Constitución. Habré de preguntar a los especialistas que hoy nos acompañan si realmente nuestro país es de 3 poderes. Este presidencialismo que habíamos pensado se había agotado en un pasado próximo, parece que ha tomado mucha fuerza. En el bloque número 2 hablaremos bajo una pregunta. ¿Los abogados son traidores y corruptos? Porque así se les ha calificado, así se les ha declarado públicamente. El bloque número 3 es la confrontación, pero también algo muy importante, la provocación. Y esto viene desde las más altas esferas de la nación. Y el bloque número 4, vamos a entrarle al tema de un país fracturado. Así, ¿a dónde podemos concretar los planes y proyectos que tenemos como mexicanos en conjunto? Y estoy hablando de colectividades, no de masas. Y me da mucho gusto el día de hoy recibir a 3 destacados, muy destacados abogados, 3 académicos de primer orden y representantes de lo que decía yo, garantes de la impartición de la justicia. En primer lugar, me permito saludar al licenciado Juan Velázquez, penalista. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por estar con nosotros. Carlos, gracias por la invitación, el gusto es mío. Al doctor José Luis Camacho, catedrático distinguidísimo de la Universidad Nacional Autónoma de México. José Luis, gracias, doctor. Carlos, muchas gracias. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes a nuestros amigos que nos ven y escuchan. Y por supuesto, Mario Rosales Betancourt, profesor de carrera de la Universidad Nacional Autónoma de México, uno de los más destacados catedráticos del ENEP Acatlán. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muchas gracias por esta invitación, sobre todo que me permite estar con tan distinguidos colegas como son Juan y José Luis. Muy bien, muchas gracias. Licenciado Velázquez, iniciamos, me permites, contigo. ¿Somos realmente un país en este momento, somos un país de 3 poderes? Me parece que no, en tanto que creo que la mayoría del poder legislativo se haya unido al Ejecutivo Federal, es decir, al presidente de la República. Hay una pequeña oposición en la Cámara de Diputados, creo que sobre todo en la de senadores, pero que al final de cuentas no significan, a mi juicio, un contrapeso para los dictados del Poder Ejecutivo Federal. ¿Esto a qué nos conduce, José Luis Camacho, de acuerdo a las aseveraciones del maestro Velázquez? Fíjate que tiene toda la razón el licenciado Velázquez, porque en la letra, sí, de acuerdo al artículo 49 de la Constitución, hay una división de funciones del poder público, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, pero en los hechos estamos viendo que no es así. A mí me llamó fuertemente la atención cuando se inició este gobierno el 1 de diciembre del 2018, escuchar a los legisladores y legisladoras federales en San Lázaro decir que era un honor estar con López Obrador. En estricto sentido, y desde hace 2500 los griegos y luego en la Revolución Francesa, lo importante es que hubiera la teoría de los pesos y contrapesos. Si estamos viendo que los señores y las señoras legisladores, tanto diputados como senadores, están diciendo abiertamente que es lo mismo el presidente que el poder legislativo,
pues desde ese momento se estaba poniendo en duda la división de poderes, que no ha sido fácil llevarlo a los hechos. Vivimos una situación muy complicada en este país, pero fueron muchas generaciones de los mexicanos que hicimos posible que verdaderamente hubiera una división de poderes y que estaba funcionando muy bien desde 1997 hasta el año 2018, Carlos. Mario Rosales Betancourt. Mira, desde yo recuerdo que Vicente Fox se quejaba de que había que ponerle y quitarle más bien el freno al cambio. Realmente, como señala José Luis, la idea de la división de poderes de Montesquieu es que sean un freno y un contrapeso. Así como en un automóvil es necesario que exista el freno, porque si no se desboca la máquina, es necesario, y eso es básico en el Estado de Derecho, que haya un contrapeso, que haya un freno que evite el abuso del poder que se daba en el absolutismo con los Luises de Francia, con personajes que tenían un poder absoluto e ilimitado. Aquí, ¿cuál es el problema? Que tenemos en la realidad situaciones como que un presidente de la República puede ordenarle al Poder Legislativo: esta ley la tienes que aprobar sin moverle una coma. Y lo peor del caso es que así fue. Aprobaron los cambios en la reforma eléctrica sin moverle una coma. Y cuando un juez, sería el otro contrapeso, se atreve a dar una suspensión, primero provisional y ahora definitiva, le avienta todo su fuerza en la mañanera, olvidándose que también tiene que ser un freno y un contrapeso, que la situación es de que si no hay esos frenos y esos contrapesos, pues entonces vamos a caer en un régimen en el que no se dé la base fundamental de todo orden jurídico, que tanto gobernantes como gobernados nos sujetemos a la ley, que el que tiene el poder solamente pueda hacer aquello para lo que tiene facultades específicas. Estamos cayendo en un sistema en el cual la voluntad unipersonal es la que cuenta. Por eso llamó la atención que, por ejemplo, estos amparos fueron contra una ley, pero el que reaccionó no fue el que formalmente aprobó la ley, sino fue el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque finalmente no era la ley del Congreso, sino la ley de López Obrador. Pero esta merma o esta pérdida de equilibrios, licenciado Velázquez, ¿no es producto de las elecciones, de la decisión colectiva en las urnas? A ver, la decisión colectiva en las urnas me parece que fue la de elegir a un presidente y a unos legisladores, pero para que cada uno hiciera su trabajo, para que el presidente pues presidiera la nación y para que los legisladores se encargaran de legislar. Como dicen José Luis y Mario, me parece que muy atinadamente, pues ahora lo que vivimos es un poder ejecutivo que manda y un poder legislativo que mayoritariamente obedece. Yo me acuerdo cuando en regímenes anteriores los que eran oposición y que ahora están en el poder se quejaban de que el partido dominante, y por usar algún término que me parece que era el que empleaban, aplanaba. Era una aplanadora, sin tomar en cuenta la opinión de los minoritarios. Pues eso es lo que exactamente vemos ahora. Y me parece que, como justamente dijeron José Luis y Mario, haya afortunadamente y hasta hoy un poder judicial representado por la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la, pues digamos, escala más baja, los señores jueces federales, que pues le hayan enmendado la plana a ese poder legislativo. No, como dijo Mario, al poder ejecutivo, porque al final de cuentas no el poder legislativo, no, el poder legislativo y el poder ejecutivo fueron los que pretendieron avasallar a esos jueces que, apegándose
a la Constitución y a la Ley de Amparo, admitieron demandas de amparo y otorgaron suspensiones en contra de la aplicación de la ley, en tanto que es lo que esos dos ordenamientos legales pues justamente disponen. No quiero ser muy largo en esto de la palabra, pero recuerdo que el señor presidente dijo, ¡qué barbaridad! Es que los jueces estos están protegiendo a los particulares a través de sus juicios de amparo, cuando justamente la Constitución y la Ley de Amparo dicen que ese juicio de amparo procede en contra de los actos de las autoridades violatorios de las garantías de los individuos, de los particulares. Los jueces no hicieron nada extraordinario, los jueces simplemente se apegaron al texto de la Constitución y de la ley reglamentaria, que es la de amparo. Los conozco perfectamente, les guardo un enorme reconocimiento como públicamente ustedes se lo han ganado en las aulas, en el ejercicio profesional, en los medios de comunicación. Y sin embargo, desde el máximo poder político de esta nación, que es la presidencia, a ustedes tres como abogados les han dicho que son una vergüenza, que son traidores y que son corruptos. Mario. Mira, desde Platón en su obra Las Leyes decía cómo es posible que una profesión que tiene que ver con la justicia tenga tal desprestigio como son los abogados. O sea, de que siempre ha habido críticas a los abogados y dichos como entre abogados te veas, pues es una realidad de quienes en ocasiones no entienden que es necesario que en un momento en el que donde debe imperar la ley, que haya procesos en los que se tenga que defender en un momento determinado a un presunto criminal, a alguien independientemente de que sea muy pobre o que sea muy rico. Todo mundo tiene derecho a una defensa. Entonces, el defender intereses de empresas extranjeras, de empresas nacionales, igual que el defender los intereses de un pueblo indígena o de un indígena, es perfectamente válido y por lo mismo no es una apreciación correcta el acusar a los abogados porque precisamente las normas de debido proceso establecen el derecho de todo ser humano de tener una adecuada defensa. Entonces, no porque se diga, es que estos son neoliberales o estos son fifís, no tienen derecho a la defensa. Y los abogados que defienden a estos, pues tienen una categoría de traidores. No, evidentemente, lo que se tiene que hacer es establecer, sí, reglas para que en un momento determinado todo el mundo tenga derecho a una adecuada defensa, pero de ninguna manera es aceptable que alguien por defender intereses de su cliente o intereses de otra persona se le considere que está actuando mal. A ver, Carlos, si me lo permites, sí, José Luis, quisiera comentar y ampliar. Yo creo que ese es el fondo del problema. Como lo subraya Mario y lo precisa Juan Velázquez, ahora tocó a los abogados. Ayer tocó a los maestros y es probable que mañana toque a los obreros o a los campesinos o a las amas de casa. Aquí en nuestro país, de acuerdo al artículo 5º constitucional, todos nos podemos dedicar a la actividad que nosotros queramos siempre y cuando sea lícita, ¿verdad? Nosotros como abogados tenemos una cédula profesional que nos ha otorgado la Secretaría de Educación Pública, es decir, tenemos y nos dedicamos a un trabajo lícito. La ofensa del presidente viene en el sentido de que se ha ido enturbiando el ambiente. Es verdad, el presidente en sus conferencias de prensa toma una actitud que va en contra de cualquier Estado de Derecho. Desde 1847, en un documento constitucional que fue el Acta de Reformas, se incorpora la facultad que tiene los tribunales federales para arropar a cualquier ciudadano de alguna falta de parte de la autoridad. Y así se ratificó en el 57 y en el 17, y tenemos una ley de amparo que, como su nombre lo dice, ampara
a cualquier ciudadano, a cualquier habitante de este país contra un acto de autoridad, ya sea federal, ya sea estatal, ya sea municipal. ¿Y qué fue lo que sucedió? Como bien lo dicen, no fue la ley, desafortunadamente, no fue la reforma a la ley de la industria eléctrica, no era una ley del Congreso, era una ley del Poder Ejecutivo, como bien dice Juan, y los abogados estamos para eso. Nosotros, con el derecho en la mano, tratamos de defender a la gente que confía en nosotros y que nos pide que nosotros los apoyemos. Nosotros como abogados debemos ser guías de los clientes que nos llaman para decirles con el derecho en la mano qué es lo que procede. Entonces, por supuesto que está la ley de amparo para defendernos, todos como mexicanos, como ciudadanos, no como abogados lo estoy diciendo, como ciudadanos, para defendernos de las atropelías que puede hacer una autoridad federal, estatal, local, como lo está haciendo en este momento el presidente, que ha avasallado a los otros poderes. Incluso no hay que perder de vista, y esto es fundamental, en la Cámara de Diputados, en esta legislatura, en la 64 legislatura del Congreso de la Unión, violando la Constitución, el artículo 54 particularmente, hicieron una triquiñuela para apoderarse de la mayoría de la Cámara de Diputados, el partido de Morena. Por eso ahora que el Instituto Nacional Electoral solamente está precisando lo que dice el 54 constitucional para el reparto de las diputaciones plurinominales, de inmediato y de nueva cuenta viene la agresión violenta del presidente, ahora ya no contra los abogados, sino contra los consejeros electorales. Incluso he escuchado a algunos legisladores que están pidiendo el juicio político en contra no de los 11 consejeros electorales, sino de 9, porque 2 estuvieron en desacuerdo con lo que aprobó el Consejo Electoral. Entonces, creo que ese es verdaderamente el sentido. Nos tocó decirnos a los abogados, pero fueron los médicos, fueron los consejeros del IFE, y si nosotros permitimos que se siga violentando el orden constitucional, el orden legal, no nos va a extrañar que perdamos nuestros derechos humanos, nuestras garantías de las que hablaba la Constitución del 17, que son los derechos fundamentales actualmente, y que cualquier autoridad venga y aquí mismo de nuestras casas nos saquen. ¿Por qué? Porque lo dice la autoridad. ¿Cómo han golpeado a los periodistas, Carlos? ¿Cómo nos han golpeado todos los días hablándonos de que somos unos pillos, unos conservadores y que actuamos con base a los recursos, al dinero, y no realmente a señalar la realidad que vive el país, y que nosotros somos conciencia y somos críticos de lo que hace la autoridad? Así es que los periodistas, los médicos, los abogados, los miembros del Poder Judicial, ¿quién sigue? No debemos de permitir que se rompa el Estado de Derecho, porque entonces no habrá absolutamente nada, Carlos. Vamos a hacer una pausa, regresamos con el asunto de la confrontación y de la provocación, porque esto ha ido escalando etapas. Espero, si cometo algún error, me corrijan nuestros invitados, pero primero inició con juicios populares de levantadedos en plazas públicas para enjuiciar, incluso sin ninguna denuncia, sin ninguna constatación, a expresidentes de la República. Ahora contra el Poder Judicial, ahora contra los juzgadores, ahora contra los catedráticos, ahora contra los abogados. Una pausa y regresamos para analizar esto de la confrontación y de la provocación. Estamos a fondo. La confrontación y la provocación. Antes de ir a pausa, reflexionaba, lo hablaba en público, acerca de estos pasos que se han dado en cuanto al desprestigio a los impartidores de justicia. A mí me preocupa porque es un desgaste, y después de esto, ¿qué puede seguir? Hablaba y decía yo también de este ejercicio poco visto en nuestro país de
asambleas callejeras, consultas públicas, en donde se determina incluso si hay inversiones extranjeras, si a los expresidentes hay que quitarlos, si se baja el sueldo de los burócratas, todo esto con levantadedos en la vía pública, hasta para las reformas energéticas, eléctricas y lo que conviene al país, la educativa. Habré de ser muy respetuoso, muy cuidadoso, porque lo conozco bien. Juan Velázquez, en la historia contemporánea de nuestro país, eres el abogado más reconocido en el sentido de que no has perdido nunca ninguno de tus casos. Tú has decidido ser defensa en los casos más mediáticos, más impactantes en lo social y en lo político de nuestro país. Siempre has triunfado. Por ello, ¿la sociedad, el poder, te puede calificar de corrupto, de traidor? Pues desde luego que no. Como dijo José Luis, y atinadamente Mario también. Por un lado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ese artículo 5, pues me da el derecho de ejercer como abogado. Un derecho que además el propio Estado, el gobierno, a través de la Secretaría de Educación Pública, me reconoció al otorgarme una cédula profesional. Y en ejercicio de ese derecho es que he defendido a mis defendidos y siempre con la ley, porque en 51 años que ya cumplí de ejercer como abogado penalista, pues sí, como dices, nunca he perdido un caso, quizá porque no he llevado muchos, pues bueno, como sea, pero al final de cuentas, sin que a mí jamás me hayan involucrado en corrupción. No ha habido nunca un juzgador que a mí me haya pedido algo, dinero, y nunca lo he dado ni sabría cómo darlo. Que sea yo corrupto porque defiendo a alguna persona perseguida por el Estado, por el gobierno, y que resulta impopular, bueno, pues nada más que aquí también, Carlos, me gustaría hacer esta reflexión. Todo el mundo, muchos en el mundo, reniegan de los abogados hasta que necesitan uno. Hay que recordar que el señor López Obrador fue en un cierto momento sujeto a un procedimiento legal y para que en ese procedimiento legal hubiera abogados que lo patrocinaran, que lo representaran, que ejercieran su derecho a la defensa. Y para que en ese momento ni siquiera los que estaban persiguiendo al señor López Obrador se atrevieran a calificar a esos abogados como corruptos. Me parece que desafortunadamente todos, absolutamente todos, los que no estén de acuerdo, los que no estén en sintonía con lo que este gobierno quiere, dice, pretende, pues sean calificados de corruptos. Pero en ocasiones estamos observando que estas conferencias, que hoy se conocen como mañaneras, se erigen como ministerio público. Lo vimos al ejercer ese poder que no le corresponde al presidente para liberar a un sujeto como Ovidio Guzmán, ahora para acusar a los abogados. ¿Hasta dónde vamos a llegar, José Luis, en este sentido? Porque el desgaste en la procuración de justicia, en la credibilidad de ustedes, pone muy endeble al país. Fíjate, Carlos, que yo creo que vamos a tener una gran oportunidad los mexicanos, que por la vía legal, como señala la Constitución en su artículo 39, vamos a poder emitir el sufragio en el próximo mes de junio, el 6 de junio, para que esto cambie por completo. No permitamos que se siga deteriorando la condición política de México. Escucho todos los días que dice el presidente que su gobierno es para apoyar a los pobres. Esa es una mentira, como todas las mentiras que a diario se repiten en estas conferencias. Es evidente, lo vemos ahora en las redes, cuando nos mandan un video donde un día dijo una cosa y 2 o 3 días después dice totalmente lo contrario, e incluso dice que nunca dijo lo que está grabado. Así es que yo creo que vamos a tener esa gran oportunidad
eso de levantar la mano de esas consultas que sabemos que pues son consultas demagógicas. Afortunadamente tenemos en nuestra Constitución ya, y es un avance del pueblo, que haya las consultas populares, pero las consultas populares tienen todo un proceso que se debe de seguir, y hay una ley que regula para que verdaderamente se haga una consulta popular en una democracia participativa, que bueno, ese es un parte del discurso de algunos. Nosotros, afortunadamente, como lo dice el tercero constitucional, tenemos una democracia integral. Es una frase que está en el párrafo séptimo del artículo tercero, donde dice que la democracia no es simplemente una cuestión electoral, sino es un medio de vida para que vayamos superándonos. Esta fue una frase que Torres Bodet y que el maestro Lombardo Toledano, allá por el 46, lo incorporaron a la Constitución. Así es que el reto de las mexicanas y de los mexicanos, de los ciudadanos en particular, es que nos demos cuenta de los embustes y de los engaños, de las ofensas que todos los días a diferentes sectores de la sociedad se están realizando, para que sin violencia, sin alterar el orden, vayamos desde muy tempranito a las 8 de la mañana a emitir nuestro sufragio. Pero a ver, este ejercicio de sentencias o sanciones públicas se está multiplicando lamentablemente, Mario, porque no vemos que se ejerce desde el Poder Presidencial o desde las mañaneras. Hace unos días, hace escasos días, hubo una manifestación cívica, una manifestación de la sociedad civil en contra de las políticas del gobierno federal, pero se erigió en el Monumento a la Revolución una plataforma de Ministerio Público también. Ciudadanos acusando sin acusar, sentenciando sin sentenciar. Son ejercicios, me parece, imprudentes de venganza barata. ¿Cómo tratas estos asuntos, Mario Rosales Betancourt, frente a tus alumnos académicamente hablando, cuando se presenta el catedrático, el profesor, el abogado, como lo eres, y de entrada ya traes el sello de traidor y de corrupto, y luego tienes que explicar que las normas que ellos van a estudiar para poder ejercer, pues ahora se desarrollan a través de plazas públicas con ministerios públicos baratos? Mira, el presidente tiene que utilizar abogados, usa abogados, es más, tiene una consejería jurídica y tiene que haber utilizado los propios instrumentos de la ley. Ahí es donde empieza el problema, que utiliza estos instrumentos espurios, estos juzgados populares, cuando, por ejemplo, le molestó la suspensión provisional y desde luego la suspensión definitiva. La propia ley establece que puede ir en queja, que tiene ese recurso, para ir ante el colegiado, y el colegiado puede revocar lo que dijo el juez, ratificarlo o cambiarlo. O sea, hay una forma jurídica de hacerlo a través de abogados. Finalmente, por ejemplo, todavía faltan otras instancias. O sea, finalmente, por ejemplo, en el asunto de la cuestión eléctrica, finalmente el asunto va a llegar a la Corte, se va a presentar una controversia constitucional y ahí se actúa jurídicamente, además con grandes ventajas, porque para que se declarara inconstitucional esa ley, se necesitan 8 ministros de los 11. O sea, bastaría con 4 ministros que le dieran la razón a Andrés Manuel López Obrador de que no es inconstitucional, aunque los otros 7 dijeran que sí es inconstitucional, y de todos modos quedaría la ley. Él en este momento ha metido a 3 ministros de la Corte, o sea, le faltaría uno que con la fuerza que tiene, pues es muy fácil convencer por lo menos a uno para que no tenga que pensar en una reforma constitucional, porque pues simple y sencillamente la ley no va a ser declarada inconstitucional. O sea, tiene las vías del derecho. ¿Y qué es lo que pasa? Que en lugar de usar las vías del derecho, parece un intento de destruir, cuando en un momento determinado dice, es de que si hay una contradicción entre el derecho y la justicia, tenemos que ir por la justicia. Finalmente, yo cuando protesté como abogado, tomé como norma suprema de conducta la justicia y la moral. O sea, no entiendo la justicia separada del derecho.
Por ejemplo, ese comentario me pareció malísimo, en el sentido de decirle, hay que cambiarle el nombre a la Corte, ya no debe ser Suprema Corte de Justicia, sino, no sé, Suprema Corte de Derecho, como desdeñando el concepto de derecho. Y desde luego, sí está mal que se tenga que recurrir a esto. Esta situación en la que este grupo de Frena hizo ese juicio, pues fue una parodia, darle un poquito de su propio chocolate. Sí, un amigo mío fue el que representó al estado de Yucatán y habló muy fuerte y desde luego las personas que estaban ahí y torearon y dijeron, sí, merece prisión perpetua. Es una caricatura. Aquí eso es precisamente, independientemente que lo haga el presidente o que lo haga otro grupo o que lo haga quien sea, lo importante es que tenemos que respetar las instituciones, porque de otra manera vamos a caer en la anarquía. Y eso es terrible si en un momento determinado vamos a caer en juicios populares de unos contra otros, vamos a caer en situaciones como las que hubo desde la época de Cristo, en que un jurado popular le preguntan, ¿a quién sueltas? ¿A Cristo o a Barrabás? Y los manipulaban para que dijeran a Barrabás, o como esos juicios terribles que se hacían en la Francia revolucionaria en la época del terror, en la que se guillotinaba precisamente en forma atroz a las personas con supuestos juicios de este tipo. O sea, el romper con el orden establecido y considerar lo que no es valioso, que en un momento determinado, además de que hace que el presidente incumpla su primera protesta, él cuando llega a ser presidente se obliga a cumplir y a hacer cumplir la Constitución y no a decir, no, lo que no me gusta de la Constitución o lo cambio o simplemente no lo cumplo. No, él protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución y eso es su principal obligación. Bien, el maestro Juan Velázquez nos pide la palabra. Vamos a hacer una pausa y regresamos para escuchar su opinión. Esto es A Fondo, volvemos. Es preocupante que nos estemos acercando, no solamente por ser una jornada electoral, que nos estemos acercando a un país fracturado, confrontado, dividido. Licenciado Velázquez, solicitabas la palabra, adelante. Carlos, respecto de lo que decía Mario, yo quiero hacer las reflexiones siguientes, dos reflexiones. Una, que es verdaderamente desafortunado que nuestra Constitución, que es la ley suprema del país, de cualquier país que tenga una Constitución, sea tomada como un simple libro de civismo al que se le pueden arrancar hojas. Señor presidente, usted no puede hacer esto porque la Constitución lo prohíbe. ¡Ay, caray! Bueno, entonces, para que pueda hacerlo, voy a reformar la Constitución. Y la reforman. Nuestra Constitución de 1917 ha tenido más de 750 reformas y seguirá reformándose al contentillo de todos. Segundo, los conceptos de ley, de derecho, de justicia, me parece que a veces tienen una acepción al contentillo. A ver, ¿qué es la justicia? Claro, hay definiciones clásicas del derecho romano, de lo que es la justicia, darle a cada quien lo suyo, lo que le corresponde. Pero, por ejemplo, en el caso de un arrendamiento, una señora ya mayor de edad, carente de recursos, que vive en un inmueble, pero no puede pagar la renta. Sería injusto que la sacara. Pero ¿y qué sucede respecto de la propietaria de ese inmueble? Otra señora viejita, sin más recursos, que los de esa renta. Sería injusto que no se le pagara. Entonces, una cosa, por decirlo de alguna manera, es la justicia y otra cosa es la ley. La ley es lo que permite que las controversias se resuelvan, es lo que hace que una sociedad conviva y si se respeta la ley, esa sociedad tendrá asegurada su existencia. Si al final de cuentas nos vamos por el concepto subjetivo de que no, la ley no, sino la justicia, pues entonces ahora sí que será la justicia al contentillo de cada quien. Por otro lado, respecto de algo de José Luis,
Yo tengo el privilegio de conocer de los 11 señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues a 7, a 8, con los que yo presumo tener amistad, incluso con algunos de los que este señor presidente propuso y para que el Senado aprobara como ministros. Me parece que son gente que esté, ojalá, más allá de la politiquería, de las influencias del poder público. Hay que recordar, por ejemplo, que cuando el señor presidente Saldívar fue promovido por su alumno en la Escuela Libre de Derecho, el presidente Calderón, y ya como ministro Saldívar, el entonces secretario de Gobernación fue a cabildear con él para que propusiera una sentencia al modo de quien lo había propuesto, de quien lo había ayudado, de quien había sido su alumno, el presidente Calderón, y para que el presidente Saldívar fallara en contra. Es decir, yo pienso que los ministros tengan un sentido de la dignidad, de su nombre, de su historia, de quiénes son, que evite, ojalá, estoy cruzando los dedos, evite que caigan en las redes de este poder absoluto. Licenciado Rosales, cerramos contigo. Sí, mira, eso es precisamente lo más importante, lo que está diciendo Juan. La idea de una justicia subjetiva, de que lo que es justo es lo que está de acuerdo a mi proyecto, lo que está de acuerdo a la 4T, y que lo que no está de acuerdo a la 4T es injusto, que porque yo represento al pueblo bueno y sabio, entonces todo lo que sea un pensamiento distinto a esto es injusto. Eso es precisamente, como dice Juan, la importancia que le tiene que dar en la realidad al concepto de derecho, porque es algo objetivo, es algo que está escrito, es algo que no queda sujeto a la subjetividad, y con ello se establecen reglas claras. Yo creo que uno de los graves problemas que está afectando la economía, la vida social, es precisamente que estamos viendo que el gobierno no respeta reglas claras, que de repente ya, por ejemplo, contratos, situaciones que ya fueron pactadas, no las quiere cumplir. Y la base fundamental del derecho es el principio pacta sunt servanda. Lo que está pactado tiene que cumplirse. Y creo que ese es precisamente el grave problema que yo veo en el actual gobierno, que no quiere cumplir con lo que está pactado, con lo que está establecido, desde el pacto supremo, que es la Constitución, hasta los contratos que se han dado de acuerdo a la ley. Muy bien, licenciado Rosales, sé que te tienes que retirar. Agradezco mucho tu participación. Nos volvemos a encontrar, como siempre, con tu gentileza. Gracias. Gracias. José Luis Camacho, tenemos un minuto, cerramos contigo. Tu opinión, por favor. Gracias. Sobre la pregunta que hiciste, si vamos a un país fracturado, yo creo que así es, mi querido Carlos. Hace unos días, como lo señala el artículo 74, fracción quinta de la Constitución, se dio a conocer el primer informe de la cuenta pública del año 2019. Donde en este informe el auditor superior de la Federación dijo que había muchas irregularidades. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que de inmediato se le fue el presidente al cuello, al auditor, y el auditor, que muy mal hecho, se tuvo que hacer para atrás en algo que era un análisis previo, un informe previo al resultado final de la auditoría, y la auditoría en esa misma mañana dijo que había errores. Así es que, pues, el peso de la fuerza del presidente, pero también la debilidad del señor auditor. Así es que sí vamos a una crisis, vamos a una fractura del país, mi querido Carlos. Pues yo quiero agradecer a Mario Rosales de Betancourt, por supuesto, a José Luis Camacho Vargas y a Juan Velázquez esta rica y nutrida conversación de uno de los esquemas o temas que más ocupan y preocupan en este momento, que es la estabilidad de nuestra nación a través del respeto de nuestras leyes y códigos fundamentales que nos permiten
la convivencia. José Luis Camacho, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho. Muchas gracias, José Luis. Carlos, muchas gracias, y como siempre lo hace, volvió a dar cátedra mi querido Juan Velázquez. Y así es, y así lo reconocemos como siempre. Licenciado Juan Velázquez, abogado penalista, mi gratitud como siempre. José Luis, Carlos, muchas gracias. Un privilegio estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, y gracias a usted por haber permanecido con nosotros en esta emisión de A Fondo. Repito, un tema bastante preocupante que nos debe de interesar a todos.